Bueno, me han solicitado que os mande un saludo ahora a Valencia y bueno, pues ahí va. Incluso vamos a hacerlo mejor. En vez de un saludo, 2 saludos. Hola, hola. Estaba explicando el Big Bang y dije, ¿qué pasó antes del Big Bang, no? ¿Qué pasó? Y de repente se me ocurrió, digo, pues que se oye una voz que decía, señor pirotècnic, post comenzar la fiesta. Que luego es muy complicado llegar a un nivel de trabajo, pero bueno, es una cuestión de, sobre todo, de que hay que tener un equilibrio, en mi opinión, entre el personaje, o sea, lo que tú eres, el personaje, la persona pública, lo que la gente, en fin, el creador que tú eres, y la historia que estás contando. O sea, luego hay que tener una capacidad técnica de ponerte en un escenario, pues se puede tener mucha gracia, pero sostener un espectáculo 2 horas, hay que tener mucho oficio escénico para que esto te funcione en un ritmo que la gente, como te digo, se vaya sobrecitada. ¿Se puede tomar en serio a un monologuista? Se debe tomar en serio siempre. Al monologuista no lo sé, pero el monologuista, en tanto que es un bufón moderno, debe ser. Solo los bufones se deben tomar en serio. Voy a contar una historia secreta. En la antigüedad, los reyes confiaban en sus bufones porque eran los únicos que se atrevían a decirles las verdades del banquero, porque los demás dicen lo que quieren oír. Mientras que el bufón está liberado de esa necesidad, porque como es un loco, como es un idiota, puede decir lo que le dé la gana. Entonces la sociedad debe mirar más a los bufones, a la experiencia de los bufones, y ser menos seria, aprender a tomarse menos en serio, porque aquí nos tomábamos en serio este país como si de verdad fuésemos la Suecia del Mediterráneo, y se ha visto que no era para tomarnos tan en serio.